Bueno, en el video anterior entonces estuvimos viendo cómo hacer dibujos y formas básicas con SVG. Vimos que era muy similar a hacerlas en el Canvas, de maneras que ya habíamos probado antes con Chart y con P5. Pero ahora vamos a ver cómo podemos usar propiamente la librería D3 para poder manipular estas formas y poder crear las visualizaciones. Entonces, lo primero que habría que hacer es añadir la librería a el documento HTML que estamos usando. Entonces, si ustedes buscan en Google, es muy fácil encontrar el sitio web de la librería D3. Pueden buscar D3JS, que acuérdense que JS hace referencia a JavaScript, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, esta etiqueta de script que tiene la librería a través de un servicio de paquetes de contenidos, o pueden descargar la librería. Lo importante es que la añadan pues como una etiqueta script a su documento de HTML, y que después de esa etiqueta script pues creen un documento de JavaScript en el que van a escribir el código. De nuevo, esto ya lo mencioné en mucho más detalle en otro video en el que explico cómo se pueden añadir librerías a JavaScript a través de la etiqueta de script. Entonces aquí lo que hice fue añadir la librería. Listo. Entonces ahora podemos empezar a usar la librería a través de este documento de sketch.js. Entonces recuerden que en el video anterior hicimos estas formas, las hicimos a través de SVG. Ahora en el documento de sketch puedo manipularlas utilizando D3. Entonces hay tres cosas importantes que quiero mencionar en este video, que es lo que vamos a usar para poder manipular las formas, y es la idea de unas selecciones, unos atributos y un append, o sea, una añadidura a las selecciones y a los atributos. Entonces, o más bien a los elementos de HTML. Entonces resulta que con D3 uno puede seleccionar elementos de HTML y luego manipular esos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar el círculo del centro, podría poner, y sé que solo hay un círculo, entonces podría poner d3.select, y esto es una función en la que dentro de la función tengo que describir qué es lo que quiero seleccionar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el círculo, entonces voy a seleccionar la etiqueta circle, y entonces lo que estoy haciendo aquí es seleccionar mi círculo. Pero ¿para qué quiero seleccionar mi círculo? Pues probablemente para cambiar atributos del círculo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí .attr, puedo modificar algún atributo que tenga el círculo desde JavaScript. Entonces, por ejemplo, puedo decir atributo fill, y voy a cambiar este atributo fill por green, por verde. Entonces lo que estoy haciendo aquí es utilizar la función attr para cambiar el atributo fill por el valor green. Entonces los parámetros que recibe, o los argumentos que recibe esta función, es primero el nombre del atributo que quiero cambiar, una coma, y luego el cambio que quiero hacer, o el cambio que quiero asignar a ese atributo. Entonces si lo guardo, van a ver que, bueno, debería cambiar el color del círculo. Entonces vamos a ver. Voy a quitar esta etiqueta de estilo. Ahí está. Entonces estaba sobreescribiendo la etiqueta de estilo sobre mi círculo. Entonces puedo cambiar ciertos atributos de las formas que ya creé a través de D3. Claro, puede parecer un poco más engorroso usar D3 que usar HTML, ¿cierto? Todo este código para hacer algo que en HTML sería más fácil, pero vamos a ver que esto es más potente cuando uno está trabajando con datos, porque entonces uno puede modificar muchos datos a través del código de D3. Solo una cosa que quiero mencionar, fíjense que esto no lo habíamos hecho antes. Estamos como encadenando una función, que es la selección, a otra función, que es cambiar el atributo. Entonces, pues esto justamente es un paradigma de programación que llaman programación funcional, y resulta que todo D3 está construido a partir de ese paradigma de programación. Entonces lo que uno hace normalmente es hacer un encadenamiento de funciones que manipulan la misma forma, o el mismo conjunto de formas. Entonces, por ejemplo, o más bien una cosa que es súper común en D3 es que uno entonces encadena las funciones. Voy a hacer aquí una configuración, listo. Uno encadena las funciones y va poniendo
un encadenamiento debajo del otro. Entonces fíjense que aquí estoy haciendo la selección y debajo estoy cambiando el atributo del círculo. Entonces perfectamente yo podría cambiar otro atributo del círculo. Por ejemplo, podría cambiar la posición X del círculo y lo podría poner en 0, por ejemplo. Entonces si lo guardo, pues cambié el lugar de mi círculo. Entonces desde D3 yo puedo también modificar y operar sobre todas las formas que ya tenía previamente en mi documento HTML. Pero otra cosa que yo podría hacer es agregar nuevas formas. Entonces algo que puedo hacer es, por ejemplo, seleccionar el SVG, select SVG. Entonces aquí estoy haciendo una selección de mi etiqueta SVG, que como ustedes recuerdan es esta que está acá. Y ahora voy a añadir un nuevo elemento. Entonces para eso tengo que llamar la función append. Entonces aquí, por ejemplo, voy a añadirle otro rectángulo. Entonces voy a añadir un rect. Y una vez hago este append rect, ahora estoy en la selección de este rectángulo que acabo de crear. Entonces también puedo crear nuevos atributos para este rectángulo. Por ejemplo, puedo cambiar su posición X, entonces voy a ponerlo en 20. Puedo cambiar su posición Y, voy a ponerlo en 25. Bueno, voy a poner aquí como unos atributos para cambiar mi rectángulo. Entonces perfectamente desde D3 también se pueden crear formas y modificar esas formas. De nuevo, ¿cuál es la diferencia? Pues aparte de que es más complicado, tiene una ventaja, y es que puedo utilizar datos común y corrientes de JavaScript, o cargar datos, y esos datos van a poderse anclar a mis formas. Entonces aquí podemos ver que estoy creando este rectángulo desde D3. Entonces voy a borrar este rectángulo un segundo. Y voy a mencionar la última cosa que se puede hacer con D3 como en términos básicos, y es hacer una selección de varios elementos parecidos. Entonces, por ejemplo, una cosa que puedo hacer es seleccionar todos los rectángulos. Entonces para eso se utiliza la función select all. Entonces voy a seleccionar todos los rectángulos, y por ejemplo a todos los rectángulos les voy a cambiar el fill. Entonces voy a utilizar el atributo fill y voy a ponerle de fill azul. Entonces voy a cambiar todos los atributos de todos los rectángulos. Entonces si lo guardo, fíjense que todos los rectángulos cambiaron. Así, de la misma forma, yo puedo seleccionar el grupo, por ejemplo, seleccionar el grupo en el que están los rectángulos, o puedo seleccionar todos los elementos que estén en HTML. De hecho, hay una cosa que yo puedo hacer, y es, por ejemplo, puedo ponerle un ID a este grupo. Voy a ponerle el ID mi grupo como atributo. Y luego, aquí, puedo seleccionar el grupo que tiene ese ID. Por ejemplo, puedo seleccionar, bueno, para eso tengo que usar un asterisco. Asterisco mi grupo, y entonces puedo seleccionar el grupo. Y luego de seleccionar el grupo puedo cambiar algo de este grupo. Por ejemplo, puedo cambiar la posición en la que están todos los rectángulos. Entonces puedo poner transform, que es lo que usamos la vez pasada para cambiar la posición, y puedo cambiar esto con un translate y ponerlos, por ejemplo, en la posición 0,0. Y entonces, una vez seleccioné mi grupo, pues puedo cambiar todo el grupo de rectángulos. Eso también es supremamente importante en D3. Entonces, no solo puedo acceder a los elementos de HTML, sino también puedo acceder a las clases y los identificadores de HTML, y puedo modificarlos con estas tres funciones. Entonces recuerden que son la función select para seleccionar algún elemento o alguna clase o algún identificador. Puedo utilizar la función attr para cambiar algún atributo del elemento que acabé de seleccionar. Y puedo utilizar la función append, que ya la borré, para crear nuevos elementos en el documento de HTML, normalmente en las formas de SVG. Y además yo puedo guardar dentro de una variable mis selecciones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero, en vez de modificar directamente aquí este primer círculo al que le puse color verde, puedo guardarlo dentro de una variable. Entonces voy a llamarlo
mi círculo. Entonces, una vez lo guardé como mi círculo. Fíjense que ahora dentro de esta variable está guardada esta selección del círculo. Y entonces ahora perfectamente puedo hacer cosas sobre esa selección. Puedo decir mi círculo punto add fill green, no, pongámosle blue, y entonces también así puedo modificar el círculo. Puedo cambiar el círculo si vuelvo a referenciar a esa variable. Entonces también vale la pena practicar esto, porque esto es una de las cosas más básicas que uno puede hacer con D3, y de hecho de las cosas más importantes, porque la mayoría del resto de cosas que se pueden hacer están basadas en este concepto de selecciones, de atributos y de append o de añadiduras.